Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un espacio para analizar la realidad nacional y el papel que juega la ciencia y la tecnología en nuestro crecimiento personal y en el desarrollo del país. Comencemos ya a construir la Costa Rica del primer mundo. Costa Rica 2050. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Costa Rica 2050. Les saluda Ana Madrigal. Desde el 2015 se aprobó una reforma a nuestra Carta Magna para que Costa Rica le dedicara el 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Este es el monto más elevado para educación en todos los países de América Latina y de los 35 países de la OCDE, ese club de países al que Costa Rica aspira a ingresar. Ni siquiera Noruega, que es el país referente en esta organización con los mejores indicadores, invierte tanto en educación. Esto, que debería ser motivo de orgullo, no lo es, en razón de que el diagnóstico que la misma OCDE hizo sobre nuestro sistema educativo y otros que se han hecho aquí a lo interno, pues revelan que a pesar de esa cifra astronómica, de esa inversión gigantesca en educación, los resultados siguen siendo en el país muy insatisfactorios, muy insuficientes. Los últimos 20 años se duplicó la inversión en educación, pero la pobreza no ha disminuido y el desempleo se ha estancado alrededor de un 10%. La semana pasada, de nuevo, la OCDE vuelve a llamar la atención sobre este tema. En el último diagnóstico que presentó aquí en Costa Rica, su propio secretario general, Ángel Gurría. La OCDE recomienda incluir al INAH y a la red de cuido en este porcentaje del 8% del PIB dedicado a la educación, el 8% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación, para que la educación cobije y alcance a los niños desde las edades más tempranas, desde que van a las guarderías. Y para hablar de este tema, que sin duda es de una importancia fundamental para el país, hoy nos acompaña el economista Eli Feinsack, presidente del Partido Liberal Progresista. Eli, bienvenido de nuevo a Costa Rica 2050 y gracias por permitirnos analizar este tema en el programa, un tema realmente de los más importantes, si no el más importante, bueno, tal vez con el déficit fiscal en agenda del país en este momento. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. Como siempre, un placer estar por acá y sobre todo pues hablando de un tema de vital importancia para el desarrollo del país y que a mí me apasiona, así que me encontré un artículo suyo en su Facebook, creo que ayer o de antier, que fue lo que me impulsó a invitarlo porque me encantó. Por una razón, usted empieza ese artículo diciendo que nadie es profeta en su tierra, porque usted venía hablando de estas cosas y había formulado recomendaciones casi que las mismas que está haciendo la OCDE hace años, y usted dice que los gobernantes o los gobiernos de turno o los tomadores de decisiones no le pusieron atención y que por eso nadie es profeta en esta tierra. Y me encanta y quiero empezar por ahí esta conversación porque hace años venimos sintiendo algunos costarricenses que los diagnósticos, las llamadas de atención, cuando se apunta a la necesidad de ciertos correctivos en distintas áreas, parece que siempre vienen de afuera, siempre es el Fondo Monetario o que el Banco Mundial dijo o que fulanito, y parece que hemos perdido la capacidad de autocrítica, de análisis, de reflexión y de hacer propuestas. En años, en décadas pasadas, nadie le dijo a Costa Rica desde afuera que tenía que abolir la pena de muerte o que tenía que abolir el ejército o que trabajar en un modelo que luego se iba a convertir en un referente mundial como fue el ecoturismo. Antes se generaban propuestas innovadoras, súper asertivas,
a lo interno del país, y ahora las regañadas y los correctivos y los análisis vienen de afuera. Teníamos esa sensación, pero Eli Feinsack nos dice no, sí surgen pensamientos, sí surgen propuestas, sí surgen soluciones a lo interno del país, pero no las toman en cuenta porque nadie es profeta en su tierra. Así es, Ana. Yo empecé a escribir en La Nación hace aproximadamente 3 años y uno de los primeros artículos, puede haber sido el segundo o el tercero, lo llamé Cuando el gasto social se torna perverso. Y ahí empecé ya a analizar cómo el gasto en educación en Costa Rica estaba produciendo resultados contrarios a los que uno esperaría. Uno espera que la inversión en educación ayude a disminuir la brecha de ingresos entre ricos y pobres, ayude a mejorar la calidad de vida, ayude a mejorar los conocimientos de las personas. Y más bien en ese artículo demostré cómo ese aumento del gasto que pasamos a mitad de la década de 1990, que estábamos gastando el 4% del PIB en educación, a la situación de hoy en día, donde estamos gastando el 8% del PIB en educación, o sea, duplicamos en términos del PIB, ¿verdad? Cómo ese aumento del gasto más bien había contribuido a aumentar la brecha de ingresos entre ricos y pobres. Cómo 3/4 partes de ese incremento se fue a aumentar los salarios y a aumentar la planilla del MEP, dejando nada más un punto porcentual del PIB para mejora curricular, para capacitación, para infraestructura, que es un área donde la educación de Costa Rica está fallando terriblemente, ¿verdad? Porque al final de cuentas el tema de infraestructura es muy importante. No es lo mismo sentarse a estudiar en un aula sólida, bien ventilada, cómoda, bien iluminada, que sentarse a estudiar entre 5 latas de zinc, 4 paredes y un techo, ¿verdad? En aquellos calores, sin ventilación, sin iluminación, que sucede muchísimo, ¿verdad? Sobre todo en las escuelas unidocentes y las escuelas rurales, etcétera, ¿verdad? Entonces, le puedo decir que hace 3 años ya yo hice, digamos que la primera advertencia pública. Digo pública porque anteriormente yo escribía en Facebook o escribía en algunos blogs, pero bueno, la llegada de eso era mínima, ¿verdad? Ya con La Nación el mensaje le llega a quien le tiene que llegar. Y en efecto, nadie es profeta en su tierra. Yo no inventé nada. Yo lo que escribo lo trato siempre de fundamentar en investigaciones y en datos que ya existen, porque a mí no me pagan por escribir en La Nación, y entonces yo no tengo tiempo de ponerme a desarrollar mis propias investigaciones. Entonces yo me meto a ver qué hay de nuevo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, o qué documentos ha publicado la Academia de Centroamérica, o el Foro Económico Mundial que publica el índice de competitividad, o el Banco Mundial que publica el reporte Doing Business, haciendo negocios, ¿verdad? Y la misma OCDE, que publica enormes cantidades de información. Y entonces, con base en eso es que yo he venido haciendo las advertencias y las recomendaciones que he venido haciendo. Pero evidentemente, bueno, nadie es profeta en su tierra, nadie me había dado pelota. ¿Otros expertos en este tema, Eli? ¿Otros expertos en Costa Rica haciendo diagnósticos de cuál es el meollo, el problema de la educación y cuáles serían las soluciones posibles? ¿Quiénes más están en esta tarea? En el tema de educación, en el tema de educación. Mire, que yo me haya dado cuenta, Andrés Fernández Arauz, que es un economista joven, Ronulfo Jiménez, que publicó un documento hace unos 3-4 años, que yo lo utilicé para ese artículo que le estaba comentando, el de cómo el gasto social se vuelve perverso. Ronulfo Jiménez publicó este estudio para la Academia de Centroamérica, de manera que me imagino que hay más gente también, ¿verdad? Yo no me especializo en el tema de la educación, pero por lo menos por ahí hay... ¿Y estos tampoco han sido profetas en su tierra? No, tampoco han sido profetas en su tierra. No olvidemos el estado de la nación, el estado de la educación, claro, ¿verdad? Que por lo menos a nivel de diagnóstico presentan todos los años la mejor radiografía, un documento completísimo, ¿verdad? Y cómo se llama, pero no ve uno que esas cosas se vayan traduciendo en políticas públicas, que se vayan traduciendo ni siquiera en la adquisición de la conciencia de que las cosas no están bien, ¿verdad? No me canso de repetir esto. Ricardo Hausmann
que es un economista venezolano, que es profesor de la Universidad de Harvard, es una autoridad mundial en temas de desarrollo económico y crecimiento económico. Vino a Costa Rica a dar una charla hace unos 2 años o 3 años, la verdad que no recuerdo la fecha exacta, y a mí me caló mucho una frase que él dijo, porque estaba hablando del tema de cuánto invierte Costa Rica en educación, y entonces él dijo, si me hubieran dicho que el objetivo era mejorar el promedio de los resultados de los exámenes PISA en 20 puntos, yo le hubiera comprado la reforma. Pero desde el momento en que me dicen que el objetivo es gastar el 8% del PIB, me desilusiona porque claramente lo que me están diciendo es el objetivo es gastar plata. No me están diciendo cómo gastar esa plata, no me están diciendo en qué gastar la plata. Hay un mandato constitucional de gastar el 8% del PIB y entonces es gástelo a lo loco. Como digo yo, gástelo a lo chancho chingo, ¿verdad? Y entonces por eso suceden esas cosas como la que le comenté, que de los 4 puntos que pasamos del 4 al 8% del PIB, 3 puntos se fueron a aumentar los salarios de los empleados del Ministerio de Educación y aumentar la planilla. Ojo, era importante aumentar los salarios. Hace 20 años los salarios de los maestros eran salarios miserables. Y uno quiere tener, como maestros que están 6, 8 horas al día con los hijos de uno, educándolos, uno quiere tener a los mejores profesionales posibles. Lo que pasa es que aquí se aumentaron los salarios, de hecho, entre el 2007 y el 2013 o 2014, se duplicaron los salarios en términos reales. En términos reales, descontando la inflación. Y no podemos determinar si de verdad tenemos los mejores docentes posibles, porque una de las acotaciones que hace la OCDE es que se han venido evaluando el desempeño de los estudiantes, pero no ha existido una evaluación para los docentes. Bueno, eso lo decía yo en ese artículo de hace 3 años, ¿verdad? Que lo que se hizo fue gastar la plata. O sea, y la manera más fácil de gastar la plata fue aumentar la planilla y aumentar los salarios, sin exigir nada a cambio. ¿Qué había que exigir a cambio? Evaluación de los profesores. Miren, señores, ustedes se niegan a ser evaluados. Perfecto, no hay aumento salarial. No hay aumento salarial. Digo, ¿a cambio de qué quiere el aumento salarial? No me diga que simplemente por su cara bonita. Yo hago como país un enorme esfuerzo por duplicar los salarios reales de los maestros, pero a cambio de eso yo exijo, ¿cómo se llama? Y ahora se me fue la palabra, yo exijo excelencia. Y la excelencia hay que medirla, ¿verdad? Hay una máxima que dice en finanzas, lo que no se mide no avanza o no progresa. Bueno, no solo en las finanzas. Y si usted tiene un sistema educativo y usted no le pone puntos de comparación y ejercicios de medición, pues no sabe si las cosas están mejorando o no. Escuché una entrevista que le hacían a Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, y con relación a este tema, y decía que todavía no se está alcanzando el 8%, decía él que apenas el 7,5%, que el MEP se lleva el 6,5% y que las universidades el 1,5%. En esas dos cifras está ya claramente determinado, de esas dos cifras, ¿cuánto se dedica a salarios en cada uno de estos dos rubros? Sí, yo no retengo la cifra de memoria, pero no, le mentiría si le doy una cifra. En todo caso debe ser una buena parte. Es una parte muy importante. A ver, la de Alberto Salón, y recordémosle a la gente, él es el rector de la Universidad Nacional, es una posición absolutamente comodidosa e interesada, ¿verdad? No nos creamos el cuentico de que porque él es un gran académico, sus posiciones son objetivas. No. Él está defendiendo los frijoles suyos y de su universidad. Lo que la OCDE nos está diciendo es, no señores, ustedes ya superaron el 8% en educación. Lo que pasa es que nos hemos puesto a jugar de ridículos en este país y entonces hay enormes inversiones que hace el Estado en educación que no se contabilizan dentro del 8%. Y entonces el INA, ¿verdad? Lo que invierte el INA, hay una resolución de la Sala Cuarta, que tengo que decir, igualmente ridícula, ¿verdad? Una resolución de la Sala Cuarta que dice que como el INA no se financia de la Caja Única del Estado, sino que se financia de las contribuciones que hacen los empresarios, que entonces, para efectos del cálculo, no son fondos públicos. Bueno,
Yo no sé en qué universidad estudiaron los magistrados y qué fue lo que aprendieron, pero las contribuciones del INA no son voluntarias, son contribuciones obligatorias. Y las contribuciones obligatorias, por definición, son impuestos. De hecho, no son contribuciones. Uno contribuye cuando uno desea. De voluntad. De voluntad, ¿verdad? Entonces, las contribuciones obligatorias de los empresarios y de los trabajadores al INA son impuestos disfrazados. Lo que pasa es que como no los cobra Hacienda, sino que los cobra la Caja, y la Caja se los traslada al INA, la Sala Cuarta muy comodidosamente dijo, eso no son recursos públicos. Claro que son recursos públicos. Vamos a un corte, Eli, ya casi volvemos con el tema, son las 9:45 de la mañana. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Si alguien en su familia tiene problemas de acné o cicatrices, manchas o quizás ojeras, no se preocupe más. En Dermicenter le solucionan el problema. Dermicenter, Barrio Escalante, valoración gratuita. Primero en deporte. De lunes a viernes. Primero en deporte. De 4 a 5 de la tarde. Primero en deporte. Primero en deporte. Primero en deporte. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. De vuelta en Costa Rica 2050, conversando hoy con el economista Eli Feinsack sobre este tema de los señalamientos, de los cuestionamientos que ha venido haciendo la OCDE desde el 2015, que presentó el primer diagnóstico sobre la educación y otros posteriormente diagnósticos de la economía del país, pero siempre refiriéndose a este tema. Recuerdo muy bien, y anoche lo busqué, un artículo del 2016 del periódico La Nación que titulaba que pese a la inversión millonaria en educación, la OCDE sostenía que los resultados seguían siendo en Costa Rica muy insatisfactorios, y lo recalcan la semana pasada que estuvo su secretario general aquí en Costa Rica presentando este último informe de economía, de la economía del país. Eli, entonces usted nos decía en ese artículo de Facebook que aquí hay expertos que saben cómo solucionar este problema. Sí. Estas recomendaciones de la OCDE recientes de incorporar al INA y a la red de cuido dentro de que este porcentaje del PIB declarado así por norma constitucional cobije tanto al INA como a la red de cuido. ¿Usted comparte esas recomendaciones? Sí, claro. Yo en un artículo de, si no me equivoco, octubre o noviembre del 2016, lo dije. Dije que en primer lugar había que incluir a la UTN, la Universidad Técnica Nacional, dentro del FES, porque hay un compromiso adquirido por el gobierno con los rectores de las universidades de que de ese 8%, 1.5 se va a dedicar a las universidades. Pero entonces usaron el truco de cuando se creó la UTN, que ya tiene unos 10 años de existencia, cuando se creó la UTN no la incorporaron al CONARE, el Consejo Nacional de Rectores. Y entonces en las negociaciones del FES no entra. Y entonces las universidades están recibiendo alrededor de 1.42%, por eso don Alberto Salón dice que todavía no les han dado la totalidad. Las 4 universidades, el Tecnológico, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la UNED, ¿verdad? Están recibiendo alrededor del 1.42, pero la UTN está recibiendo otro 0.1, o sea que entre las 5 están recibiendo 1.52 o 1.53, o sea ya está superado el compromiso del 1,5%. Pero utilizan... Y si sumamos las aportaciones de los empresarios con lo que se financia el INA, que además sigue siendo impuestos, sigue subiendo la... O sea, yo lo que le estoy es mostrando
¿cuál es la palabra? Digamos, una inclinación que tienen los líderes del sector educación y los políticos de Costa Rica a engañarnos utilizando trucos contables para simple y sencillamente repartir el óleo por todas partes, ¿verdad? Negocian, dicen que el 1.5%, pero excluyen a la UTN, ¿verdad? Entonces yo en ese artículo argumentaba que no, que la UTN debería estar dentro del 1.5% y que eso ya estaba superado. Y además en el mismo artículo argumentaba que la inversión que hace Costa Rica a través del INA en educación técnica debería también de incluirse dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del 8% para la educación. Digamos, lo del INA no es educación universitaria, entonces, pero dentro del 8% debería de incluirse. Y que con eso ya Costa Rica estaba superando el 8% en educación. Yo no sabía, no tenía presente esto que sí menciona la OCDE de la red de cuidado infantil, ¿verdad? Que es una inversión muy importante en el orden del 0.1% del PIB que se está destinando al cuidado y educación de los niños en su infancia temprana, que es una parte esencial de la educación. De hecho, y usted sabe que yo soy economista, yo no soy pedagogo o educador, ¿verdad? Pero se ha demostrado que los años fundamentales en la formación de las personas son los de la infancia temprana. Que de nada sirve obligar a los niños a hacer un año de kinder o 2 años de kinder, porque su educación debería, o su formación debería empezar desde la infancia temprana, ¿verdad? Entonces, la red de cuidado es muy importante. La red de cuidado es muy importante. Lo que pasa es que no debería ser simplemente una red donde uno va y deposita a los chiquitos y los chiquitos no hacen nada todo el día bajo la mirada de una tía que los cuida, sino que en la red de cuidado debería de haber contenidos, no en el formato, digamos, de una clase tradicional, ¿verdad? Pero los niños deberían de ser estimulados intelectualmente para que vayan desarrollando ciertas capacidades y habilidades que les van a facilitar la educación a lo largo de su vida. Con eso mejoraríamos el desempeño de los estudiantes en primaria, en secundaria, por supuesto en la universidad. Con eso probablemente obtendríamos mejores resultados en los exámenes de matemática, tanto de bachillerato como de PISA, ¿verdad? Porque el problema que está teniendo el joven costarricense es que viene con malos fundamentos, ¿verdad? Un joven que su primer contacto con la educación fue a los 6 años en primer grado o a los 5 años en preparatoria, perdió años fundamentales que son como esponja. Así es. Y que con una conducción apropiada y oportuna pueden ir desde esa tierna edad, desde edades tempranas, desarrollando el razonamiento lógico, y el resolver problemas y otra serie de habilidades blandas que hoy están tan importantes, al punto que hay estudios de la Universidad de Costa Rica que demuestran que los muchachos entran a la universidad sin siquiera saber leer. Entonces no entienden los textos, que por lo demás son textos ya seguramente muy obsoletos, porque escuché en las declaraciones de Alberto Salom, rector de la UNA, decir que bueno, que era que los problemas y los cuestionamientos que señala la OCDE van más dirigidos a la educación media, pero yo estuve viendo un documental de la Deutsche Welle, donde señalaba que los programas de estudio de las universidades de Alemania tienen un 20% de obsolescencia, y eso lo hace pensar a uno cómo estarán los programas de estudio en Costa Rica. Lo que no señala don Alberto Salom en esa entrevista, y se queda con que los señalamientos de la OCDE se dirigen más a la educación media, no señala otra serie de piñatas y abusos que se han venido dando con los recursos del FES en las universidades públicas, donde se dice que un guarda o un chofer gana muchísimo más que lo que gana su par en otras instituciones, y ni qué decir de ese club de viajes que tienen montadas las universidades, con viajes a todos los rincones del mundo, no solo de sus funcionarios, sino hasta de sus propios estudiantes en momentos de plena crisis fiscal. Sí, y por supuesto que don Alberto Salom tampoco se va a referir a cuestiones como que la hija del rector de la UCR haya sido nombrada en un puesto alto en la universidad sin cumplir con los requisitos y obviando el proceso de concurso
para acceder a ese puesto. Tampoco se va a referir a la decisión que tomó don Henrik Jensen hace 2 o 3 años de regalarle 5 días de vacaciones a todos los funcionarios de la UCR, regalados. O sea, son 5 días que se les dieron con pago de salario, pero que no se les descontaron de las vacaciones a final de año. Entonces don Henrik dijo, vamos a cerrar la universidad estos días. Incluso vi un artículo suyo en el que usted se siente, dice, muy halagado porque logra una respuesta de los 4 rectores de las universidades públicas cobijadas por el FES, que prefirieron no acudir al derecho a respuesta que por ley les tienen que dar los medios de comunicación, en este caso un derecho a respuesta, un artículo suyo publicado en un medio de comunicación, sino que prefirieron pagar la página en ese periódico, no recuerdo si fue en Más, que solo en ese periódico costaba 4 millones de colones, en vez de haber hecho uso del derecho a respuesta que no le hubiera costado un 5 a las universidades, y que esto refleja con la mano suelta con que manejan los recursos que les asignan. Así es. O sea, de esas cosas además le va a hablar usted Alberto Salom, ni el señor Prieto, que creo que es el presidente ahora de la CONARE, que él es el rector de la UTN, ¿verdad? Y por supuesto Henrik Jensen, jamás le va a hablar de eso, ¿verdad? Porque la basurita se echa debajo de la alfombra para que los demás no la vean, ¿verdad? Y de lo otro, de lo que no le habla don Alberto Salom a nadie, y por supuesto en esa entrevista que usted menciona no lo menciona, es que el informe de la OCDE dice algo muy importante, y es que en Costa Rica la composición del gasto en educación es errónea, que se le está destinando demasiado a la educación universitaria en detrimento de la educación secundaria. Que en la educación secundaria tenemos una situación que yo la analicé en un artículo mío de hace aproximadamente un mes, donde únicamente el 30% de los jóvenes en edad de graduarse de secundaria se gradúan. O sea, únicamente el 30%. Quiere decir que el otro 70% no se gradúan a tiempo o no se gradúan del todo. De hecho, hay estudios que demuestran que de los jóvenes entre 18 y 22 años, menos del 50% concluyeron la educación secundaria. Y entonces estamos dejando de camino a lo largo de todo el proceso educativo, estamos dejando entre un 50 y un 70% de todos los niños, no están concluyendo la educación. Y por el contrario, se está privilegiando la educación universitaria. ¿Quién llega a la educación universitaria? Ese 30% que se logró graduar del colegio. Y entonces ese 30% que usualmente provienen de los hogares con mejores condiciones, con más educación, con más facilidad para mandar a los niños a la escuela, y además con más conciencia de los padres de la importancia de que sus hijos concluyan los estudios secundarios. O sea que estos tienden a ser jóvenes de clase media para arriba, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que la gente más pobre no se gradúa, no, también se gradúan, pero desproporcionadamente más gente pudiente gradúa a sus hijos que la gente pobre. Y de ¿verdad? Ese 30% muchos se quedan en el camino y desertan. No, ese 30% que se gradúa. No, ¿verdad? Que llegan a la U. Ah, bueno, algunos, no todos llegan a la U, pero bueno, puede ser que sí, que algunos de ellos... Y ese 30 que llega a la U, otros que se van de la U. Claro. Y pasan a engrosar ese 150,000 o 200,000 ninis. Sí, o puede ser que dejan yo creo que los ninis son más bien los que ni siquiera han terminado el colegio. Yo creo que ya la gente que terminó el colegio y entró a la universidad, aunque después deserte de la universidad, usualmente lo hacen para buscar un empleo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, Eli y estimados amigos de Costa Rica 2050, para darle el pase a nuestros anunciantes, pero ya casi volvemos. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Los más efectivos tratamientos faciales y corporales antiedad. Dermicenter,
20 años brindando salud y belleza. Valoración gratuita. Búsquenos en Facebook o en el WhatsApp 8714-6969. Dermicenter en Barrio Escalante. Radio Periódicos y Radio Centro le invitan a escuchar nuestras 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 5 de la tarde, aquí en 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Seguimos hablando sobre estas recomendaciones que ha venido haciendo la OCDE desde el año 2015 sobre nuestro sistema educativo, que en otrora era pues motivo de orgullo y era un referente a nivel en todo el hemisferio. Dice usted, Eli, un tema que me parece interesante porque a mí me he topado con este tipo de comentarios, que pareciera que en Costa Rica atreverse a hablar del Fondo Especial de la Educación Superior, el FES, y disputar la calidad del gasto público en educación raya en herejía. Así es. La lucha, dice usted, contra los flagelos de la pobreza y el desempleo debe ser eje fundamental del debate acerca del financiamiento de la educación y es, por tanto, un deber ciudadano cuestionar la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la educación. No es algo antojadizo ni porque yo le tenga el ojo puesto a las universidades, es un deber ciudadano, porque aunque se haya duplicado la inversión en la educación en los últimos 20 años, no ha disminuido la pobreza, por ejemplo. Sí, yo no sé, Ana, cómo mis papás se contuvieron y no me mataron cuando yo era niño, porque yo siempre he tenido este mismo talante de cuestionar absolutamente todo. Era la versión masculina de Mafalda. Sí, más o menos, más o menos. De hecho, a mi papá le brillaban los ojos de orgullo, aunque estaba enojado, ¿verdad?, cuando yo lo cuestionaba. A mi mamá le sigo sacando canas todavía hoy en día. Pero, ¿cómo se llama? Claro que es un deber ciudadano cuestionarlo. Si es nuestro dinero el que se está utilizando para financiar las universidades, para financiar las escuelas, para financiar la red de cuidado, para financiar el INA, etcétera, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, si es su dinero, usted tiene derecho a cuestionar cómo se está usando, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque, como lo dijo usted en la introducción, Ana, Costa Rica es el país que más destina como proporción del PIB, que más destina dinero a la educación, incluso comparados con los países de la OCDE, que son los países más ricos y más desarrollados del mundo, ¿verdad? Pero los resultados son pobrísimos. Las pruebas PISA, que PISA son las siglas en inglés de Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. De la OCDE. De la OCDE. La OCDE son pruebas estandarizadas que la OCDE aplica en los países que se quieran unir a esto, ¿verdad?, para valorar las habilidades adquiridas por los estudiantes en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Entonces en Costa Rica se está aplicando a los estudiantes de 15 años, que usualmente andan por tercer año, ¿verdad? Las pruebas aplicadas en Costa Rica demuestran que un estudiante costarricense tiene en promedio 2 años de atraso con respecto a sus pares de la OCDE. Y sin embargo somos el país que, como proporción del PIB, más invierte en educación. Entonces, ¿a dónde está la relación entre gasto y calidad? Y la prueba PISA en la que participamos en el 2015 salimos peor evaluados que en la que habíamos participado en el 2012. Pero me encontré eso está disputado. Eso, digamos, numéricamente hubo sí una pequeña disminución, pero aparentemente estadísticamente no es significativa, ¿verdad? Pero me bueno, encontré un dato. Pero no mejoramos. Que dice que cuando se aduce que se está aumentando la inversión por estudiante, me encontré un dato que decía que se invierte mucho menos por estudiante en Corea, en Japón o en Hong Kong. Sí. Y la educación es mucho mejor en ese estudiante. Sí. Nuevamente, no hay ninguna relación, o digamos, la relación no es lineal entre inversión y resultados.
No hay ninguna fórmula que diga que entre más plata gaste usted en educación, mejores resultados va a obtener. Usted puede gastar un montón de plata y estar tirándola a la basura, como lamentablemente lo estamos haciendo en Costa Rica. En este momento, bajar a, no sé, alguien y nos iluminara y despejar el camino para que hubiera otra reforma constitucional de que le dediquemos el 15% del Producto Interno Bruto a la educación, es seguir echando la plata por la cañería. Así es, así es. Así es, y sin embargo yo sí he oído gente que ahora no preciso quiénes, pero he oído gente diciendo que no, que hay que destinar más recursos a la educación. Y entonces estoy seguro que la recomendación de la OCDE va a ser rechazada por alguna gente como del tipo Alberto Salom y Jenny Jensen, que van a decir que no, que jamás deberíamos de incluir al INA dentro de ese 8%. ¿Por qué? Porque eso nos obligaría a aumentar el gasto para poder llegar a ese 8% maquillado, ¿verdad? Y es que él dice, Salom, que la gente de la OCDE nos ve con ojos de países desarrollados y que desconocen que las universidades públicas están llegando y llevando educación a las zonas rurales y a las zonas urbano-marginales, y que el sistema robusto de becas que tiene Costa Rica ni siquiera los países de la OCDE lo tienen. Pero no, si las cifras dicen que la mayoría de este presupuesto se va en recursos, en salarios y en beneficios, pues lo que llega realmente a la educación es una parte ínfima. Algo gravísimo, porque acordémonos que la educación es el factor de movilidad social ascendente más importante y que estamos en un momento de transición, de cambio de paradigma, que nos hablan de que estamos a las puertas de una nueva civilización gracias a la revolución científica, tecnológica y digital, y que para entender esa nueva civilización, para poder aprovechar las oportunidades que ese cambio tiene, pues la educación, el conocimiento, el pensamiento lógico, las habilidades blandas, todo esto es importantísimo, y si estamos fallando en educación, nos estamos condenando al subdesarrollo ad perpetuum, y tendremos que ver pasar de lejos, por ejemplo, la cuarta revolución industrial. Bueno, y no olvidemos la estadística que nos dice que en las universidades públicas la proporción de estudiantes de los 2 quintiles más ricos de la población es muy alta. O sea que la mayoría, no la mayoría, pero que en la Universidad de Costa Rica hay proporcionalmente muchos más estudiantes de clase media alta y alta que de las clases más bajas. Y a eso se les está dando beca. Sí, bueno, yo no sé a quién se les está dando beca. Cuando yo era estudiante, yo venía de un colegio privado, yo no solicité la beca, pero por rendimiento académico me ofrecieron una beca. Fui a contarle a mi papá muy orgulloso, y mi papá me dijo: papito, usted va, redacta una carta muy bonita, agradece el honor y rechaza la beca, porque usted no la necesita, ¿verdad? Pero estoy seguro que hay muchísima gente que los 100 o $200 al año que le cobran aceptan la beca, ¿verdad? Gente que no necesitaría esa beca. El punto es que, y lo dice la OCDE, que el desbalance del gasto en favor de la educación universitaria en detrimento de la educación secundaria está más bien contribuyendo a ampliar la brecha entre ricos y pobres, que se está con eso beneficiando a las élites, con el gasto en educación se está beneficiando a las élites. Algo muy interesante de notar es que usualmente la gente, no la más pobre, pero digamos la gente de clase media, media baja, tiende a estudiar en universidades privadas, porque muchas veces el costo no es el principal factor a la hora de tomar la decisión de dónde estudiar, sino las comodidades que ofrecen las universidades. La Universidad de Costa Rica, por lo menos en la época en que yo estudié, de ahí uno prácticamente tenía que estudiar tiempo completo, o si trabajaba no podía llevar la carga completa de estudios, y entonces eso hace que los estudiantes duren 6, 8, 10 años en graduarse, ¿verdad? Y entonces la gente se iba a las universidades privadas a tratar de sacar sus estudios más rápido, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos todo el diseño de la política de educación está hecho en función de las élites académicas que disfrutan de megasalarios, ¿verdad? Y después disfrutan de megapensiones,
para ellos poder darse su vida. Digo, no es que no trabajen, trabajan, ¿verdad? Pero se dan su gran vida. Y cualquier aumento del gasto en educación, los primeros beneficiados son ellos, y lo que sobra, ¿verdad? Yo no sé si usted se acuerda de la expresión que le achacaban, o sea, que le criticaban mucho a Ronald Reagan, ¿verdad? Cuando aplicó las reformas económicas en Estados Unidos, que le llamaban trickle down economics, que era la economía por goteo, ¿verdad? Que era como dele mucho a los ricos y lo que se rebalse, las goticas para las boronas para los pobres. Bueno, así funciona el sistema de educación en Costa Rica. El grueso de los recursos para los profesores a los que se les duplicaron los salarios en términos reales, para las élites académicas de las universidades públicas, y lo que se rebalse del cuerno de la abundancia, las goticas para los estudiantes. Y el eje de todo sistema educativo debería ser el estudiante, no el profesor. Amén de que se agrava la situación, Eli, porque hablando del tema de la calidad de los docentes, que en países como Finlandia o los países nórdicos es todo un orgullo ser docente y los salariazos que tienen, pero es que la gente se mete a estudiar para profesor o para maestro porque sabe que tiene futuro como carrera y tiene un prestigio dentro de la sociedad. En Costa Rica estaba viendo que solo 5 de las 30 carreras universitarias que gradúan educadores están acreditadas. O sea, no se evalúan los docentes y sus carreras no están acreditadas. Sí. Entonces, ¿qué se le está enseñando a la gente en Costa Rica? Y usted sabe, Ana, que esto también es información de la OCDE. Los salarios de los profesores en Costa Rica, y sobre todo en secundaria, son más altos que el promedio de la OCDE. De hecho, son incluso más altos. Los salarios, en términos reales, son más altos que los de los maestros en Finlandia o en Dinamarca, ¿verdad? Con un costo de la vida que es muchísimo más alto en Europa, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí ha sido una repartición de óleo por todas partes, a todo el mundo menos a los estudiantes. ¿Qué pasa, Eli? Dice don Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, que para la OCDE el tema de la educación es el factor crítico de desarrollo. ¿Qué pasa si no podemos arreglar esta enjundia? ¿Nos quedaremos fuera de la OCDE o no? Pero volvemos con la respuesta después del corte para no interrumpirte. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Hola, soy la doctora Natalie Mendoza, experta en medicina estética. ¿Se ha puesto a pensar cómo quiere que luzca su rostro a los 40, 50 o 60 años? Pierda años y asegúrese de recibir los tratamientos de rejuvenecimiento facial de Dermis Center. Llámenos al 8714-6969. Le esperamos en Barrio Escalante. Un mensaje importante de la Organización Panamericana de la Salud sobre el Zika. El Zika puede causar salpullido, fiebre leve y conjuntivitis. Si te pica un mosquito Aedes aegypti, podrías infectarte. Protégete. Cubrí tu piel con ropa de manga larga y pantalones. Usa el repelente recomendado por las autoridades de salud. Y si tomas una siesta durante el día, usa un mosquitero. Si el mosquito no te pica, no tendrás Zika. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y Canara. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Le preguntaba a Eli Feinsack antes del corte que si la OCDE, este grupo de países, este club de países desarrollados que se jactan de autocalificarse como los países de las mejores prácticas,
algo que nos caería muy bien en Costa Rica, porque entonces dejaríamos ese nadadito de perro hacia el desarrollo, sino que ya le pondríamos turbo al desarrollo. Según el ministro de Comercio Exterior, narraba que ese es el factor crítico para la OCDE, el tema de la educación. Bueno, ¿qué pasa si las universidades públicas siguen sosteniendo esta tesis de que el asunto no es conmigo, el problema es en secundaria, no metamos a Lina en la misma olla, no metamos a la UTN, se necesita más plata en educación? ¿Qué pasaría? 3 cosas, Ana. Uno, no son solo las universidades públicas, también los sindicatos de maestros de secundaria y de primaria, ¿verdad? Que ellos son los que no aceptan someterse a evaluaciones. Y ellos son los que andan constantemente empujando por mejoras salariales y más contrataciones en el ministerio. La segunda es, a mí no me atrasa el tema de la OCDE, si ingresamos o no ingresamos. Para mí eso es como si usted tiene la oportunidad de pertenecer a un club campestre y decide no hacerlo porque hay una piscina municipal a la que usted puede ir a nadar y hacer sus ejercicios. Y entonces, ¿para qué se mete al club campestre, verdad? La OCDE sí promueve mejores prácticas y eso para Costa Rica sería muy bueno, ¿verdad? Y ojalá en ese sentido podamos acceder a la OCDE, pero el tema no es si nos convertimos en miembros del club, el tema es si podemos ir a la piscina a nadar para mantenernos en forma, ¿verdad? Y el tercer punto es... Perdón, Eli, pero es que si no es el club el que nos dice claro, la hoja de ruta, entonces aquí no se le hace caso a los profetas de aquí. Eso, por eso le digo, yo por eso cada vez veo con mejores ojos a la OCDE. Yo he sido un poco escéptico. El mejor aliado. Claro, ¿verdad? Porque nuevamente, las cosas que yo he venido diciendo, yo no las inventé, yo simplemente agarré estudios que ya existían y saqué conclusiones lógicas de ellos y las publiqué en mis artículos, ¿verdad? Que es lo mismo que está diciendo la OCDE ahora. Entonces, ojalá que sí lleguemos a la OCDE, pero no por ponernos un pin aquí en el pecho y decir somos miembros de la OCDE, sino por adoptar esas mejores prácticas que recomienda la OCDE. Y el tercer punto es, bueno, si no logramos resolver nuestros problemas por las buenas, los vamos a tener que resolver por las malas. Y por las malas es cuando caigamos en una crisis económica profunda, de la cual no estamos muy lejos por la situación fiscal del país, ¿verdad? Y entonces caemos en esa crisis tipo 1980, ¿verdad? Donde el Estado se queda sin dinero para pagar salarios, para pagar pensiones, para hacer transferencias a las universidades, y entonces en ese momento, con el agua al cuello, ya no va a ser una cuestión de que Alberto Salomón esté de acuerdo o no, va a ser un asunto de realidad imperiosa que se van a tener que sentar los rectores y decir, ni modo, vamos a tener que aceptar que nos recorten un poquito el presupuesto. Decía don Otón Solís que en este momento podemos atender las recomendaciones de organismos internacionales, que después estaremos de rodillas. Exactamente. Ahora son recomendaciones, después son con la cerviz agachada y aguantando las imposiciones, así no es. Las recomendaciones. Así es, y cuando Costa Rica cayó en la crisis de 1980, Rodrigo Carazo se jactaba de que él expulsó a los imperialistas del Fondo Monetario Internacional del país, y todavía hoy en día la gente de la izquierda le aplaude que él defendió la soberanía. Yo, perdóneme, ¿cuál soberanía había en 1980 a 1981 cuando la gente tenía que ir a limosnear, cuando la gente tenía que ir a pedir ayudas por todas partes porque la economía colapsó y no había cómo llevar frijolitos a la mesa? Usted habla de los sindicatos y me encuentro un parrafito revelador de un articulista, el exministro Jorge Woodrich, que dice: no parece racional que en medio de una crisis fiscal no se quiera contener el crecimiento del gasto. Digo, no se quiera, entre comillas, porque se puede, pero se le tiene tanto miedo a los sindicatos que por ello no se hace nada para resolver el problema. Ojo, de los 330,000 empleados públicos, solo 27,000 están sindicalizados, es decir, 127,000 personas mandan en un país de casi 5 millones. Algo no anda bien. Dice Jorge, son como el ejército que en una dictadura mantiene al gobierno intocable. Así es. El poder fáctico, ahí es donde está. Porque los gobiernos sucesivamente
para usar las palabras de Otón Solís, le han bajado la cerviz a los sindicatos, se han dejado amedrentar por los sindicatos. Sí es cierto que los sindicatos tienen un poder de convocatoria grande y sí es cierto que los sindicatos pueden hacer un enorme daño paralizando al país, pero en algún momento hay que poner el freno. Yo creo que al final de cuentas en los sindicatos también hay gente razonable y gente que entiende que si llegan a una crisis, que si llegamos a una crisis, entonces vamos a salir todos rascando, no solo ellos, ¿verdad? Y que entonces lo mejor sería sentarse de una vez a ponernos de acuerdo todos los sectores de la sociedad para ver cómo hacemos para prevenir la crisis. Lo que pasa es que, digamos, este gobierno que ya va de salida, que se ha jactado de haber mantenido la paz social, esto no es paz social. La paz no es la ausencia de guerra. Y aquí lo que hay es un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno. No me joda, dice el gobierno a los sindicatos, no me jodan. Y entonces los sindicatos dicen, si no quiere que lo joda, deme esto. Y el gobierno va corriendo a darlo, ¿verdad? Vea, Ana, la última muestra de esto. Ya se había aprobado una moción en la Asamblea Legislativa para disminuir las anualidades al 1.94% como máximo. Y echaron para atrás. Amenaza de huelga, y entonces inmediatamente el gobierno, sin huelga, solo con la amenaza, el gobierno echa para atrás y manda y dice, no, 2.54 mínimo. Lo mismo han hecho, yo tengo una memoria como malilla, ¿verdad? Pero en todos los conatos de huelga o las manifestaciones que ha hecho el sector sindical, el gobierno ha cedido sin que haya habido, digamos, no me acuerdo cuál fue que convocó a Albino Vargas y que decía que esta iba a ser la madre de todas las huelgas, y la madre de todas las huelgas fue un movimiento, sí, y sin embargo el gobierno le cedió en todas las demandas que hizo el movimiento sindical. Ese era el momento para que un gobierno hubiera dicho, señores, se pelaron el trasero. Y como se pelaron el trasero, ahora los voy a castigar. No los voy a castigar, pero este es el poder real que tienen ustedes. Ustedes lo que lograron hacer fue movilizar a 500 viejos por allá y a 300 por allá, y entonces no les voy a dar nada de lo que me están pidiendo. Se me van para la casa o los despido por haber faltado al trabajo. Pero en vez de hacer eso, lo que hicieron fue darles todo lo que habían pedido. Eso le eleva la estatura de líderes a los jefes del movimiento sindical, y por supuesto entonces esos 127,000 empleados siguen creyéndole a este dictador sueldo que tienen, porque Albino Vargas tiene 20 no sé cuántos años presidiendo la ANEP, y ha habido a lo largo de los años acusaciones de cualquier persona que haya intentado disputarle la dirigencia de la ANEP. Todos terminan denunciando que las reglas están diseñadas para que nadie pueda competirle a Albino Vargas. Entonces, al final de cuentas, esto es como una dictadura, como la cubana. En Cuba también hacen elecciones, ¿verdad? Eli, habla usted de una distribución también perversa del FES, donde se le da con la cucharadota grandota a la Universidad de Costa Rica, y que decía por ahí que no es justo que porque sea la más vieja se lleve la mejor tajada. Sí. En una universidad donde vemos anualidades del 5,5%, sí. ¿Qué podemos hacer en los 2 minutos que nos restan ante las recomendaciones y señalamientos seriosísimos que hace la OCDE y que usted ya había hecho en distintas oportunidades? Con la espada de Damocles pendiendo, ¿qué podemos hacer para dar un golpe de timón a este sistema educativo, que sin él no vamos para ningún lado, no avanzamos ni en desarrollo, ni con él, ni avanzamos en la disminución del desempleo, ni combatimos la pobreza? Mire, lamentablemente, como yo lo veo hoy en día, no es mucho lo que podemos hacer en esta coyuntura, porque, hay que esperar a que se anuncie quiénes van a ser las nuevas autoridades del nuevo gobierno. Sin embargo, pues yo lo que veo en Carlos Alvarado es una disposición a creer que los problemas se resuelven gastando más plata, creando más burocracia, ¿verdad? Entonces, ya por ejemplo en las últimas 2 semanas anunció la creación de 2 nuevos ministerios que no existen. Estamos en crisis, ¿cómo no se le ocurre otra cosa más que crear una nueva burocracia?
Entonces, y de hecho son 3 los ministerios, porque el primero ya lo habían anunciado cuando anunciaron a André Garnier como ministro de coordinación o de enlace con el sector privado. Entiendo que lo de André Garnier no va a ser un ministerio formal, sino un ministro sin cartera, pero digo, estamos creando más puestos y más burocracia. Lo que hace falta en este momento para poder dar el golpe de timón es que las autoridades entiendan el problema, la seriedad del problema, y que no le tengan miedo a pensar, como dicen, afuera de la caja, ¿verdad? De entender que la solución no es seguir gastando, sino eficientizar ese gasto, sino revisar a dónde se está gastando mal y a dónde se necesita más dinero, entonces quitarle a donde hay desperdicio para darle a la educación secundaria y a la educación temprana, que es donde más carencias tenemos. Muchísimas gracias a Eli Feinsack. Gracias a ustedes también. Nos escuchamos mañana a las 9:30 de la mañana. Les habló Ana Madrigal. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. La ciencia y la tecnología en nuestro crecimiento personal y en el desarrollo del país. Le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes al ser las 9:30 de la mañana. Costa Rica 2050, aquí en Radio Centro 96.3 FM. Dirección y producción, Ana Madrigal. Costa Rica 2050.